La noche cayó tan rápido que el pueblo sintió que algo había apagado el cielo de un soplo, y mientras el viento rasgaba los techos viejos, surgió la pregunta que heló a todos. ¿Qué pasa cuando el silencio recuerda tu nombre? Di no. El aire parecía tener memoria propia, como si cada soplo trajera un secreto que nadie quería oír, y el suelo vibraba con un pulso tenue, casi humano. Las sombras se alargaban de forma imposible, deslizándose por las paredes como si buscaran algo perdido. Un sonido seco emergió desde el bosque, parecido a una risa ahogada, y el camino principal respondió con un crujido que no pertenecía a la madera. Nada se movía, pero todo parecía a punto de despertar. El pueblo entero contuvo la respiración, mientras la campana oxidada de la torre tembló sin que el viento la tocara, dejando claro que lo que volvía no era una historia, sino una herida abierta. Los niños fueron los primeros en señalar hacia las sombras, como si vieran algo que los adultos ya no recordaban mirar. Y en el aire quedó suspendido un murmullo extraño que parecía pedir que nadie lo ignorara. Las casas crujieron con un ritmo ajeno a la madera, como si respiraran después de años dormidas. Dormidas. Entre los árboles, un destello tenue se movió sin forma clara, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron que aquello llevaba tiempo esperando ser visto. El cielo parecía más bajo, casi tocando los tejados, y las voces infantiles se mezclaron con un eco que no provenía de ninguna garganta viva. Los adultos intentaron calmar a los pequeños, pero el temblor en sus propios dedos los traicionó. Algo se había abierto, y aunque nadie lo entendía, todos presentían que esa noche marcaría el regreso de lo que nunca debió ser olvidado. El bosque empezó a devolver objetos que nadie había perdido, como si estuviera desenterrando memorias ajenas y arrojándolas al camino para obligar al pueblo a mirar atrás. El viento arrastró una cuerda vieja, un zapato infantil, un trozo de tela que olía a humedad antigua. Cada hallazgo hacía que el aire pesara más, como si cada recuerdo tuviera un nombre inscrito en silencio. La tierra parecía abrirse bajo los pasos, revelando un pulso invisible que avanzaba desde el interior del bosque como una advertencia. Hasta los animales guardaron distancia, observando desde la penumbra con una quietud inquietante. Y cuando un crujido surgió desde lo profundo de los árboles, todos comprendieron que aquello no era simple coincidencia. El bosque estaba hablando. La campana vieja, oxidada por décadas de abandono, comenzó a temblar como si algo la sostuviera desde dentro, y el sonido apenas llegó a salir, resonando más como un suspiro que como un toque real. El aire alrededor vibró con un rumor antiguo, tan débil que parecía un recuerdo más que un sonido. El pueblo entero se estremeció sin saber por qué, como si en algún rincón de la memoria colectiva esa campana hubiera anunciado algo que todos habían jurado olvidar. La oscuridad se apretó contra los muros, y un calor inesperado recorrió el piso de piedra, como si una presencia invisible subiera lentamente hacia la torre. La quietud se volvió insoportable, y cada segundo parecía estirarse hasta quebrarse. Y cuando la gente volvió a hablar, lo hizo con un temblor casi imperceptible, mencionando entre susurros la vieja leyenda de las 3 mujeres expulsadas hacía tantos años que nadie sabía ya qué parte era invento y cuál era verdad. Los relatos variaban, pero todos compartían una misma grieta. Algo terrible había ocurrido, algo que el pueblo había enterrado bajo silencio y vergüenza. El viento parecía repetir sus nombres olvidados,
trayendo consigo un frío que no pertenecía a la noche. Algunos juraron sentir pasos a sus espaldas, otros dijeron ver figuras que se desvanecían al girar la cabeza, y mientras la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse, quedó claro que aquella historia nunca había terminado. Solo había estado esperando el momento exacto para regresar. 800. 1200 Shars. Los ancianos del pueblo empezaron a contradecirse entre sí, como si cada uno guardara un recuerdo distinto de la misma noche, y el ambiente se llenó de una tensión espesa que hacía difícil incluso respirar. Sus voces temblaban al intentar explicar qué ocurrió realmente con las tres mujeres, pero cada palabra parecía chocar contra un muro invisible, quebrándose antes de llegar al final. Algunos afirmaban haber visto luces en el bosque aquella noche. Otros juraban que nunca existió tal linchamiento, aunque sus manos temblaban al negarlo. Las miradas se desviaban hacia el piso, como si temieran enfrentar una verdad que llevaba décadas oxidándose bajo la memoria colectiva. Cada silencio entre frases se volvía un filo que atravesaba el aire, dejando claro que lo dicho era peligroso, pero lo callado lo era aún más. Esa misma noche, símbolos misteriosos aparecieron marcados en varias puertas, trazados con una precisión inquietante que ningún niño podría imitar. El pueblo despertó sobresaltado, preguntándose quién se había atrevido a caminar entre casas sin que nadie lo oyera. Los trazos brillaban con un leve reflejo cuando la luz los tocaba, como si conservaran un calor reciente que no correspondía a la fría madrugada. Cada familia se asomó con miedo, temiendo encontrar a alguien vigilando desde la oscuridad. No había huellas, no había ruidos, no había nada que explicara cómo habían llegado allí. Y sin embargo, el mensaje era claro. Alguien quería ser recordado, o quizá advertir. Al amanecer, un fuego estalló en la ladera sin aviso alguno, pero lo más inquietante fue que no dejó olor a humo, como si las llamas no hubieran tocado nada real. El resplandor tiñó el cielo de un rojo antinatural, obligando a todos a salir de sus casas con el corazón latiendo contra el pecho. Las llamas parecían moverse contra el viento, avanzando con una lógica propia que desafiaba el sentido común. Pontu entendió. Algunos intentaron acercarse, pero un calor invisible los obligó a retroceder antes de tocar siquiera la hierba. Cuando el fuego se apagó tan repentinamente como comenzó, el suelo quedó intacto, sin cenizas, sin rastro, solo un silencio que pesaba como un presagio. Los animales del pueblo, que siempre se mantenían dispersos en sus rutinas, comenzaron a agruparse mirando hacia la colina prohibida, como si esperaran algo que los humanos no podían percibir. Ni un solo mugido, ni un ladrido, ni un aleteo rompió el silencio. Era como si todos hubieran reconocido una presencia que llevaba años dormida. Los habitantes observaron en silencio, incapaces de acercarse a esa masa inquietante de criaturas inmóviles. Era evidente que algo había despertado, algo que incluso la naturaleza reconocía con temor. Y en ese silencio se sintió la primera punzada de certeza. Las brujas no estaban regresando, ya estaban aquí. El primer grito llegó desde la zona más antigua del pueblo, un sonido tan profundo y quebrado que parecía salir de debajo de la tierra. Los habitantes corrieron sin saber a quién ayudar ni qué temer, pero al llegar encontraron solo un cuerpo tirado en el suelo, su rostro marcado por un terror imposible de describir. No había heridas, no había signos de lucha, solo una expresión congelada que hablaba de algo que no pertenecía a este mundo. El silencio que siguió fue aún más escalofriante que el grito mismo, como si el aire esperara el siguiente sonido para definir su destino.
Aquella muerte no era un accidente, era el anuncio. El pueblo se quebró en dos bandos sin que nadie lo dijera en voz alta. Los que creían que algo antiguo había regresado y los que fingían que nada ocurría, aunque sus manos temblaran al cerrar las ventanas. Las discusiones se volvían susurros rabiosos, cargados de miedo y vergüenza, mientras el sonido de la campana seguía vibrando en la memoria de todos. Las calles se sintieron más estrechas, como si cada esquina guardara una opinión no dicha. Las miradas que antes eran de confianza se convirtieron en cuchillos silenciosos, y los pasos resonaban con un eco que parecía ajeno al que los producía. Algo se había roto en lo más profundo de la comunidad, una fisura hecha de secretos que no quería detener su expansión. Y mientras el cielo se nublaba sin lluvia, el pueblo comprendió que el verdadero peligro no era lo que regresaba del bosque, sino lo que estaban haciendo dentro de ellos mismos. Esa noche, desde el pozo antiguo, emergieron voces que no pertenecían a ningún habitante vivo, un murmullo húmedo que parecía mezclarse con el eco del agua estancada. Las palabras eran incomprensibles, pero llevaban un ritmo que golpeaba el pecho como un pulso ajeno. Los vecinos se acercaron con linternas temblorosas, incapaces de decidir si querían oír mejor o alejarse para siempre. El aire alrededor del pozo parecía más frío, como si aquello fuera una grieta abierta hacia un recuerdo que nunca quiso ser descubierto. Cada sonido que emergía desde el fondo resonaba con una intención clara: llamar. Y nadie, ni siquiera los más incrédulos, pudo fingir que era viento o ilusión. Algo estaba tratando de hablar desde lo que había sido enterrado. Debajo de la escuela, mientras retiraban tablones viejos buscando el origen de un crujido persistente, los habitantes encontraron un diario oculto entre polvo y raíces. Un cuaderno que no debía estar allí, que llevaba décadas esperando ser abierto. Las páginas estaban manchadas por el tiempo, pero las palabras aún ardían con una verdad que nadie había querido enfrentar. Cada línea describía noches de miedo, sospechas injustas y decisiones tomadas por orgullo y superstición. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los insectos parecieron detenerse. Era evidente que alguien del pueblo había escrito esas confesiones, alguien que había visto todo y había callado. El diario no solo contaba una historia, revelaba la herida que todos pretendían negar. Esa noche, todas las madres del pueblo soñaron exactamente lo mismo: un sendero de tierra húmeda que conducía a la colina prohibida, y al final, 3 figuras quietas que no daban miedo, sino una tristeza tan profunda que dolía abrir los ojos. Al despertar, cada una encontró marcas leves en sus manos, como si hubieran sostenido algo que no recordaban. Nadie se atrevió a mencionar el sueño en voz alta, pero todas reconocieron en las demás la misma sombra en la mirada. El aire del amanecer parecía más pesado, cargado de un silencio lleno de significado. Era como si alguien hubiera tejido un mensaje dentro de sus mentes esperando ser entendido. Y ese mensaje, aunque aún confuso, parecía un llamado a recordar. Cuando un vecino afirmó entre gritos haber visto a una de las brujas caminando cerca del río, el miedo estalló como un rayo en la oscuridad. Nadie quería creerle, pero su rostro marcado por el pánico no dejaba espacio para dudas. Dijo que la figura no caminaba, flotaba apenas sobre el agua, y que sus ojos no mostraban furia, sino una tristeza imposible de sostener. El rumor se extendió por el pueblo como un incendio silencioso, haciendo que hasta los incrédulos cerraran sus ventanas antes del anochecer. Cada reflejo en el agua parecía más profundo de lo normal, como si mostrara algo más que la superficie. Ese testimonio fue el punto de quiebre, la línea entre mito y realidad.
se había borrado. El bosque comenzó a cerrarse sobre sí mismo como si respirara al contrario, tragando los senderos que habían existido toda la vida y dibujando nuevos caminos que nadie recordaba. Cada árbol parecía inclinarse hacia el pueblo, no amenazante, sino con una intención antigua y dolorosa, como si tratara de recuperar algo que le habían arrebatado. Los habitantes que intentaron avanzar sintieron que el aire se espesaba bajo sus manos, como si tocaran una membrana viva que los empujaba de vuelta. El canto de los pájaros desapareció por completo, reemplazado por un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Y cuando una ráfaga de viento trajo un murmullo leve, todos comprendieron que no era viento. Era un llamado, uno que llevaba décadas esperando ser escuchado. El bosque no se cerraba para protegerse, se cerraba para señalar el regreso de la verdad. Las sombras comenzaron a imitar los movimientos de los habitantes, pero con un retraso casi imperceptible, como si fueran recuerdos que intentaran ponerse al día con el presente. Cada paso, cada giro de cabeza, cada respiración tenía su reflejo oscuro moviéndose un segundo después. Al principio, la gente pensó que era cansancio o sugestión, pero cuando las sombras empezaron a moverse antes que ellos, ya nadie pudo negarlo. Era como si algo invisible tratara de recordar cómo era ser humano. Ese pequeño desfase en el movimiento se sintió como una confesión. El pasado no solo regresaba, estaba tratando de recuperar el control. El miedo dejó de ser un susurro y se convirtió en una certeza amarga, imposible de ignorar. En el río, objetos comenzaron a flotar sin hundirse, como si el agua hubiera olvidado su propio peso. Troncos, piedras y hasta herramientas viejas permanecían suspendidas, moviéndose con un vaivén suave que no seguía la corriente. Los habitantes se acercaron con cautela, observando cómo el reflejo del agua mostraba figuras que no estaban allí, siluetas que se movían con una calma inquietante. El aire tenía un brillo extraño, una vibración apenas perceptible que hacía que la piel se erizara sin explicación. Era como si la naturaleza entera estuviera imitando una memoria ajena, un fragmento de algo que no pertenecía al presente. Y mientras el agua seguía mostrando imágenes que nadie quería interpretar, el río se convirtió en un espejo del pasado. La verdad comenzó a filtrarse dentro de las casas como un olor que no se podía ignorar. Viejas cartas aparecieron en lugares imposibles. Fotografías que nadie recordaba tener mostraban rostros tachados y miradas perdidas. Los secretos familiares, esos que se contaban solo en murmullos entre generaciones, salieron a la superficie como brasas encendidas. Cada hogar se sintió más pequeño, como si las paredes quisieran obligarlos a enfrentarse a lo que habían escondido. Alma sintió una presión en el pecho, un peso que no sabía si era suyo o heredado de aquellos que la precedieron. El ambiente estaba cargado de revelaciones silenciosas. El pueblo entero se encontraba al borde de la confesión. Finalmente, el pueblo aceptó lo que había evitado durante generaciones. Nunca contaron la historia completa. Lo que se enseñó como una simple leyenda era solo un fragmento cuidadosamente pulido, creado para ocultar culpas viejas. Las 3 mujeres no habían sido expulsadas por temor, sino por una decisión cruel nacida de rivalidades y rumores. Y ahora, con cada señal que regresaba, la verdad se abría paso como una herida que se niega a cerrar. La gente empezó a hablar entre susurros temblorosos, revelando detalles que durante décadas habían sido considerados demasiado peligrosos para pronunciar. Era como si cada palabra liberara un peso, pero al mismo tiempo llamara a algo que había estado aguardando en la oscuridad. El amanecer llegó con una claridad engañosa, como si el cielo intentara ocultar el peso de lo que finalmente salió a la luz. La injusticia
que había iniciado todo. Los ancianos confesaron entre lágrimas que las tres mujeres no habían sido culpables de nada. Habían sido sacrificadas para encubrir un conflicto entre familias poderosas, un acto cruel disfrazado de protección. El aire pareció romperse con cada verdad pronunciada, como si el mismo pueblo exhalara un dolor retenido por generaciones. La vergüenza se mezcló con miedo, y el silencio se volvió insoportable, cargado de la certeza de que lo que habían llamado maldición nunca fue más que consecuencia. Cada frase revelada abría una herida nueva, pero también dejaba ver un camino hacia algo inevitable: el regreso de quienes habían sido traicionadas. Al caer la tarde, el aire se volvió extraño, cargado de una quietud que no pertenecía a este mundo, y las figuras de las tres mujeres comenzaron a manifestarse entre la niebla, no como monstruos vengativos, sino como presencias serenas, marcadas por un dolor que atravesaba el tiempo. No buscaban daño, buscaban ser vistas. El pueblo entero quedó paralizado al sentir que sus miradas no contenían furia, sino una pregunta silenciosa que pedía explicación. La niebla se movía como si respirara con ellas, y cada paso que daban hacía vibrar el suelo con un eco suave, casi humano. Nadie sabía si arrodillarse, huir o pedir perdón. Lo único claro era que su regreso no era castigo, sino un llamado a enfrentar lo que habían negado durante décadas. Tonto. La visión que todos temían llegó como un rayo de memoria. El pueblo entero revivió la noche del linchamiento. El aire cambió, volviéndose más pesado, cargado de un viento que parecía arrastrar gritos de otra época. El bosque mostró escenas que no podían ser reales, pero que todos reconocieron al instante. Antorchas levantadas, acusaciones lanzadas al vacío, el temblor de tres mujeres acorraladas. Nadie habló, nadie pudo. Las sombras proyectaban el pasado como si fuera una obra que exigía testigos, obligando a cada habitante a enfrentar la verdad de las manos que participaron, de los ojos que miraron y no hicieron nada. Era imposible escapar de esa memoria. Estaba viva, latiendo ante ellos. La culpa tomó forma física en el pueblo. No era una criatura ni una sombra, sino una sensación pesada que hacía que las paredes parecieran estrecharse y los suelos se inclinaran hacia el pasado. Los habitantes sintieron en su piel el peso de los nombres olvidados, como si manos invisibles les exigieran reconocer lo que habían heredado. Las respiraciones se volvieron cortas, y cada latido parecía un recordatorio de aquello que habían negado. El aire vibraba con un murmullo que decía más que cualquier voz humana. No era un castigo sobrenatural, era la memoria convirtiéndose en presencia. Y mientras todos temblaban, entendieron que el arrepentimiento no era suficiente. Debían enfrentar la verdad de frente, sin máscaras. Con el pueblo al borde del colapso, llegó el momento de decidir: enfrentar lo que había sido ocultado o repetir el mismo ciclo de silencio que los había condenado. Las voces de las brujas resonaban sin sonar, como un eco que vibraba en los huesos de cada habitante. Nadie podía fingir ignorancia. Cada paso hacia adelante parecía una confesión. Cada paso hacia atrás, una traición más. El bosque esperaba. La niebla esperaba. Las sombras esperaban. Todo el pueblo estaba suspendido entre dos futuros, uno nacido del valor y otro de la cobardía. Y mientras la noche avanzaba, la decisión se volvió inevitable. Lo que hicieran a continuación definiría no solo su destino, sino también el de quienes nunca habían sido escuchadas. La noche cayó con un peso casi líquido, como si el cielo descendiera para encerrar al pueblo en un solo aliento. Las tres mujeres aparecieron en silencio, sus figuras firmes y serenas, observando a los vivos con una calma que dolía más que el miedo. No exigieron gritos ni súplicas,
exigieron la verdad. Cada habitante sintió que sus pensamientos eran desnudados, como si las brujas pudieran ver directamente la raíz de cada mentira heredada. El aire vibraba con un pulso que no provenía del viento, sino de algo más profundo, algo que pedía justicia después de décadas enterrada. Nadie podía escapar de esa mirada que no pedía perdón, sino reconocimiento. El juicio no era castigo, era memoria reclamando su lugar. Las brujas no hablaban con palabras, pero sus presencias formaban un círculo invisible que obligaba a todos a enfrentar la pregunta más antigua: confesar o repetir la historia. Un silencio amargo se extendió mientras los habitantes sentían la presión de sus propios recuerdos oprimiendo el pecho. Algunos temblaron. Otros lloraron sin comprender por qué. El suelo parecía latir bajo sus pies, recordándoles que el pasado seguía vivo, esperando la decisión final. La niebla se acercó lentamente, como si quisiera escuchar sus respuestas. Los ojos de las tres mujeres no mostraban odio, sino un cansancio profundo, una paciencia rota por tantos años de injusticia. El pueblo entero entendió que negar una vez más significaba perderlo todo. La noche más larga comenzó sin una sola estrella. El pueblo entero se reunió en la colina prohibida, guiados por un impulso que ninguno pudo resistir. El aire era tan frío que parecía alimentarse del miedo, y cada respiración se convertía en un hilo visible que se desvanecía antes de tocar el suelo. Las brujas se colocaron frente a todos, inmóviles, como si esperaran escuchar la verdad completa. Los habitantes sintieron que las palabras se atoraban en sus gargantas, no por miedo, sino porque por primera vez entendían el peso real de lo ocurrido. El silencio entre ellos parecía vivo, tensándose en un punto que estaba a segundos de romperse. La noche pedía una confesión. Entonces, la línea entre espíritu y humano comenzó a deshacerse. Las figuras de las mujeres se mezclaron con el aire, sus contornos ondulando como si fueran recuerdos encarnados. Los habitantes vieron fragmentos del pasado superpuestos al presente, manos levantadas, gritos ahogados, miradas que nunca deberían haber existido. Las tres mujeres no buscaban venganza, buscaban ser completas otra vez, reconocidas como víctimas en lugar de monstruos. El mundo alrededor perdió su forma habitual, como si el tiempo estuviera cansado de sostener la mentira. La sensación era extraña, una mezcla de culpa, alivio y terror. Por fin, la verdad comenzaba a mostrarse sin filtros. Cuando todo parecía insostenible, una verdad inesperada emergió entre la multitud. Alguien había llamado a las brujas antes de que todo comenzara. No fue casualidad, ni fue un accidente. Una voz temblorosa reveló que la culpa acumulada había encontrado un canal a través de un corazón desesperado. Alguien que buscaba respuestas más allá de los vivos. El pueblo entero giró para observarlo, sintiendo cómo la tensión se hacía aún más densa. Las brujas también lo miraron, no con ira, sino con una comprensión dolorosa. Ese momento lo cambió todo. La maldición no había regresado para destruirlos, sino porque alguien dentro del pueblo había pedido, aunque sin querer, la verdad completa. El juicio final ya no era sobre ellas, sino sobre todos. El amanecer llegó sin celebración, sin alivio, solo con la comprensión amarga de que el horror nunca había sido un monstruo externo, sino un reflejo profundo de lo que el pueblo había elegido olvidar. Cada habitante sintió el peso de generaciones enteras presionando los huesos, un recordatorio de que la historia que habían temido siempre fue suya. Las brujas permanecieron inmóviles, observándolos con una serenidad que atravesaba el alma. Ya no eran sombras, sino verdad pura. El viento cruzó la colina con un suspiro largo, como si el mundo por fin pudiera exhalar después de décadas de silencio.
Nadie lloró, nadie gritó. Solo entendieron. El terror no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. El bosque, que antes parecía cerrarse sobre el pueblo como un puño antiguo, abrió un sendero nuevo. Uno que nadie recordaba y que parecía hecho de luz tenue y tierra recién respirada. El aire tenía un aroma extraño, mezcla de frío y memoria. Cada paso hacia ese sendero despertaba una sensación incómoda, como si caminaran dentro de un recuerdo que no les pertenecía por completo. Las brujas avanzaron sin prisa, invitando al pueblo a mirar aquello que durante tanto tiempo había sido negado. El crujido de las hojas sonaba diferente, casi como un susurro que repetía una historia incompleta. Ponting. Y mientras todos observaban, comprendieron que el bosque no revelaba un camino nuevo, sino uno antiguo, que había sido borrado a la fuerza. En el corazón del sendero, un espejo antiguo apareció entre raíces y hojas, como si la tierra lo hubiera devuelto después de años escondido. Su superficie temblaba como agua, mostrando no reflejos reales, sino escenas del pasado, manos levantadas, voces acusadoras, ojos llenos de miedo y confusión. El pueblo observó en silencio mientras veía sus propios linajes repetirse en ese cristal vivo, cada generación cargando un fragmento de culpa o silencio. El espejo no mostraba monstruos ni espíritus, solo la verdad humana que habían evitado. Y en esa revelación cruda, la imagen final se volvió imposible de ignorar. No eran las brujas quienes perseguían al pueblo. Era su propia historia reclamando forma. El momento más doloroso llegó cuando las voces que habían permanecido enterradas durante décadas tomaron forma dentro de cada habitante. Una confesión silenciosa viajó de mente en mente, revelando palabras que nunca habían sido dichas, decisiones tomadas por miedo y repetidas como tradición. No hubo acusaciones, solo la comprensión amarga de que el daño no había venido del bosque, sino de sus propias manos, de su propia historia. Las brujas se acercaron, no para castigar, sino para escuchar por fin aquello que había sido negado. Y en ese acto de reconocimiento, el aire se volvió más cálido, como si el mundo hubiera estado esperando ese instante de claridad durante demasiados años. Cuando la última palabra no dicha encontró su lugar, las brujas comenzaron a desvanecerse como si la tierra finalmente las aceptara de vuelta. No hubo luz, ni sonido, ni gesto dramático. Solo un lento desvanecimiento lleno de paz y tristeza. El pueblo observó en silencio mientras las figuras se mezclaban con la niebla, comprendiendo que no habían sobrevivido a un horror, sino a una verdad que nunca quisieron enfrentar. El bosque quedó en calma, el aire se volvió tenue, y por primera vez en décadas, el silencio no dolió. Y aunque nadie lo dijo, todos entendieron que habían presenciado no un tormento, sino una confesión. Una que cambiaría para siempre la forma en que la historia sería contada.